Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al rey que venía montado en un burrito, el rey humilde, el rey de paz. Nosotros reconocemos a Jesús como el rey, sí, y lo decimos con palabras y con gestos. Jesús es el rey, y como es el rey, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. O sea, que el rey nuestro es el rey que ha bajado del cielo, Jesús. Ese es nuestro rey. Y lo recibimos, lo anhelamos, lo esperamos. Hosana, hosana, bendito el que viene. No solamente lo esperaba el pueblo de Israel, lo esperamos también nosotros. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Es el rey del cielo, el Señor del universo. Perfecto, ahí está la primera parte. Y todos lo recordamos con las palmas que cargamos en las manos, que batimos y que se bendicen hoy las palmas. ¿No? El que nosotros esperamos, anhelamos y todos los días imploramos, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. No hay otro. Pero viene la segunda parte. La segunda parte es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El rey va a morir. Antes de morir va a sufrir, pero después de sufrir y de morir va a resucitar y va a imponer su reino para todos. Y la pregunta es, ¿y por qué se une el hosana, el rey, con la pasión y muerte? Porque ustedes y yo, si con palabras decimos que Jesús es rey, si con gestos demostramos que Jesús es el rey, con obras lo negamos, con obras lo matamos y no estamos dispuestos a dar la vida por Él. La pregunta es la misma siempre, siempre es la misma la pregunta. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dice allá en San Marcos capítulo 14, versículo 19, uno de ustedes me va a entregar? ¿Se acuerdan? ¿Qué decían los discípulos? ¿Seré yo? Yo no. Eso es, mire, este que está al lado, aquel que está atrás, aquel que está a mi derecha, aquel que está al frente. Yo no. A ver, ¿qué dice el 19? Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno a uno, ¿seré yo? ¿Yo? ¿Yo que lo proclamé rey? ¿Yo que decía, hosana el que viene en el nombre del Señor? ¿Yo? ¿Yo que batía palmas y le ponía manto para que él pasara? ¿Yo? Y Jesús, para tapar la boca a todos nosotros, a todos, porque aquí estamos igualados todos, ¿qué dijo? Él le respondió, es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. Bárbaro, bárbaro. Está bien que fueran los ateos, pero uno de los 12. Está bien los que no van a misa, pero yo que voy a misa, yo que soy cura, yo que soy obispo, yo, sí, uno que come conmigo en la mesa. Bárbaro, bárbaro. Pero recuerdan a San Pedro, versículo 29, San Pedro, bueno, ahí se dieron cuenta que el problema era Judas, ¿verdad? Pero San Pedro era el jefe de todos. Y San Pedro dice, bueno, Señor, aquí lo van a traicionar todos. Ahí estamos leyendo el mismo. Marcos capítulo 14, versículo 29. Lo mismo. Aquí va a decir, Judas, será a lo mejor los otros, pero yo, el jefe,
¿No se acuerda que tú me nombraste papa cuando me dijiste tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿Yo negarlo? ¡Jamás! Escúchenlo. 14:29. ¿Sí? 29, ok. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Yo no. Jesús le dijo, claro que sí. Versículo 31. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Pedro decía, te negarán todo, pero yo, mire Señor, yo soy tan bravo, yo te amo tanto, tanto, yo soy tan cristiano, tan creyente, que si tuviese que dar la vida por ti, aquí estoy. Y los otros guapos y acompañados decían, nosotros también moriremos con él. Y Jesús le dijo, cállate Pedro, ponga cuidado. Llegaron a un lugar. No, ¿y qué le dijo Jesús? Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo. El versículo 30. Versículo 30. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Bárbaro. El que es más fuerte, Pedro, el que tiene más responsabilidad, el jefe, el más puro, el más, no, todo lo hará por ti, ese lo habrá negado 3 veces. Si ese lo negó 3 veces, ¿cuántas veces nosotros? Que somos cobardes, que somos flojos. Pues capten la idea que aquí la Biblia está colocando, miren ustedes, está colocando que los primeros que se prestaron para que Jesús fuera condenado fueron los discípulos. El primero Judas, después Pedro. En toda la pasión ustedes van a ver que está Judas, Pedro, después aparece Pilato. ¿Se acuerda Pilato? Capítulo 15, versículo. El Pilato. Ahí mismo, estamos de Marcos, no vamos a cambiar de Marcos. 15:15 de San Marcos, 15:15. Aparece Pilato. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Ahí aparece Pilato. Bueno, ese ya, pero primero están los apóstoles. O sea que la pasión muestra que todos tenemos culpa. Todos hemos traicionado a Jesús, comenzando por Judas, siguiendo por Pedro, el jefe de la iglesia. La jerarquía de la iglesia. También traicionamos a Jesús. Los obispos también traicionan a Jesús. Los curas también traicionamos a Jesús. Y por eso la Semana Santa, la Semana de Pascua es conversión para todos. Para todos. Pero también están los políticos, Pilato y ateos, no creen en eso. Y dan en libertad a Barrabás y entregan para satisfacer al pueblo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice el 15:3? Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Para complacer al pueblo. Para complacer al pueblo. Entonces vean ustedes que todos los grupos, autoridades civiles, Pilato, autoridades religiosas del Antiguo Testamento, sacerdotes, Marcos 14:10, o si quiere el 14:10-11, para que vean que eran los sacerdotes, autoridades del Antiguo Testamento, religiosas, autoridades del Nuevo Testamento, religiosas, Pilato, muchedumbre, el gentío, todos hemos traicionado a Jesús de una u otra
manera. Y por eso la iglesia nos llama a la Semana Santa a la reflexión. Miren los sacerdotes del antiguo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes. Los jefes de los sacerdotes. Para entregarles. Para entregarse. Nadie, ni el Papa, porque ahí está Pedro, ni el Papa, ni los obispos, ni los curas, ni los fieles, ni los políticos, nadie, ni el pueblo en general. Todos hemos traicionado a Jesús. Ahora, cuando Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿no era verdad o era mentira? Era verdad. ¿Y por qué Judas no se dio cuenta que era él? Porque la Biblia va a mostrar que todos hemos traicionado a Jesús, pero nos falta un buen examen de conciencia. Un buen examen de conciencia. Nos falta la sinceridad con Dios para decir, sí, yo lo traicioné. Jesús en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 18 dice, uno de ustedes me va a entregar, y el versículo 19. Pero ya Judas lo había traicionado en el versículo 10. Lo había vendido con los sacerdotes. Y Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar, y a pesar de que Judas ya había hecho el trato, en el versículo 10, por unas cuantas monedas ya lo había vendido a los sumos sacerdotes, Judas se atrevió a preguntar, ¿seré yo acaso, Señor? Ojo, y Jesús dice, uno de los 12. ¿Por qué no dice Judas? Porque cuando dice uno de los 12, todos tienen que examinar su conciencia, porque todos hemos fallado. ¿Me captan la idea? Por eso dice uno de los 12. Lo más triste, queridos hermanos, aquí entre nos, es que el que más responsabilidad tenía era un sacerdote del Nuevo Testamento, un obispo del Nuevo Testamento, nombrado por Cristo, formado del mejor seminario con el mismo 12. Que de cada 12 curas, no lo digas, uno será traidor. De cada 12 obispos, uno lo traiciona. Y la pregunta es, ¿seré yo acaso? Es ahí cuando la iglesia dice, tiempo de conversión, de reflexión, vamos a examinar. Y es ahí cuando Jesús dice, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y ahí es donde tenemos que reconocernos todos pecadores y aprovechar este tiempo de gracia para reconciliarnos con Dios. ¿Ya estamos claros? Todos estamos metidos en ese lío. Pero ahora vamos a ver cuáles fueron las causas que llevaron a matar a Jesús por cada uno. ¿Cuál fue el pecado de cada uno? Comencemos. El pecado de Judas. Marcos 14, 10. Dos pecados de Judas. Ayúdenme a ver con la lupa. Porque ese pecado de Judas es el mismo pecado de los obispos. Porque Judas es obispo. Apóstol. ¿Qué son los obispos? Sucesores directos de los apóstoles. Y ese Judas también están los curas, que están ayudando a los sucesores directos de los apóstoles. Vamos primero con los curas y los obispos. Y después vamos con el pueblo, ¿no? Va. Primero con los obispos y los curas. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, obispo, fue donde los jefes de los sacerdotes. ¿Fue donde quién? Los jefes de los. Miren cómo la Biblia se une el sacerdocio del Antiguo Testamento con el sacerdocio del Nuevo. Judas se une con los sacerdotes del Antiguo Testamento. O sea, tan traidores los del Antiguo que los mataron, como los del Nuevo que los traicionamos. ¿Me captan la idea? O sea que no solamente del Antiguo había sacerdotes pecadores, sino también
en el nuevo. Y por eso los sacerdotes tenemos que confesarnos también. Y los obispos tienen que confesarse también, y el Papa también. Por eso usted verá que toda misa, aunque la celebre el Papa o el obispo o el cura, siempre va a comenzar diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Y la culpa de quién? Grandísima culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y también a ustedes, hermanos, que juzguen, que no me condenen, sino que intercedan por mí, que soy un pecador. Lo dice el Papa, lo dicen los obispos, lo decimos los curas y lo dicen los fieles, porque todos hemos pecado. Pero no tenemos derecho de juzgar y condenar, sino que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. ¿Y qué dice el sacerdote y el obispo y el Papa? Dios Todopoderoso, ¿tiene misericordia de ustedes? No. Dios misericordioso tenga, ¿cómo es? Dios Todopoderoso tenga misericordia. Él también se mete como pecador. ¿Me captan la idea? Entonces, cuando los protestantes dicen es que los curas son unos pecadores, descubrieron América. Los protestantes descubrieron América, descubrieron que los curas son pecadores. Y como descubrieron América, hay que pasarlo por televisión, por la radio, que el mundo entero sepa que los curas son pecadores. ¿Quién no sabe que el sacerdote es un hombre pecador igual que ustedes? ¿Quién no sabe que el sacerdote todos los días tiene que luchar para levantarse las veces que ha caído, pedirle perdón a Dios y luchar como ustedes para lograr la gracia y lograr la santidad? ¿Quién no lo sabe? Solo los protestantes. Todos somos pecadores. Por eso los protestantes, ustedes dan cuenta, el protestante que vino a hablar aquí, que nosotros éramos pecadores, pero que él no. Él cuando era católico era un pecador, ahora no. Y yo me daba muchísima risa, porque Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, y dice el pastor: yo no. Es el mismo problema de Judas, la falta de examen de. Por eso cuando usted se va a confesar, si algo le pide la Santa Madre Iglesia, primero es examen de. Eso es lo primero. Y examen de conciencia no es ver el pecado del otro, del marido, del hijo, de la mamá, del papá o del hermano. Padre, vengo a confesarme, ¿cuál es su pecado? Mire, padre, lo que pasa es que yo tengo un marido que toma miche de día, de noche, un fin de semana. ¿A usted qué le importa? ¿O a mí qué me importa? ¿Cuáles son los pecados suyos de usted? Rezo el Santo Rosario 3 veces al día. Hago obras de caridad. ¿A mí qué me importa eso? ¿Cuáles son los pecados? Esa señora no ha hecho un examen de conciencia. Es un Judas que anda diciendo: yo pecado no tengo. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque no tienen pecado. ¿Qué le pasó a Judas? Por creer que no tenía pecado, ¿a dónde paró? Ahorcado, y se murió. Porque fue a confesarse en la pata de un palo y había un mecate y dijo: mejor me cuelgo. Y así le va a pasar a todos los protestantes que van a confesar en la pata de un palo. Necesitamos reconocer nuestro pecado. El primer pecado, entonces, vean, de Judas, ¿cuál fue? Otra vez, ayúdenme a ver el pecado. Otra vez. Entonces, le apreté un botón aquí. Allá. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Primer pecado de Judas, ¿cuál fue? ¿Cuál? Pero ¿cuál fue la traición? ¿Fue? Entregar a Jesús. Pregunto, ¿él era el dueño de Jesús? Entonces, ¿por qué lo vendía? ¿Por qué lo vendía? A ver, cuando usted vende algo es porque usted es el dueño. Ojo, y en el Antiguo Testamento también se vendían los esclavos.
¿Y quién pues lo vendía? Pues el dueño. Y Judas va y vende a Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el pecado de Judas? Sentirse el dueño de Jesús. Pregunto, ¿no es el mismo pecado de muchos obispos hoy día? Que se creen los dueños de Jesús y hacen lo que les da la gana y a veces abusan de la autoridad. Pregunto, el mismo pecado de los sacerdotes, muchos sacerdotes que se creen dueños de Jesús y hacen en la iglesia lo que les da la gana, sin tomar en cuenta lo que diga la Santa Madre Iglesia, sin tomar en cuenta la fe de la gente, sin tomar en cuenta la liturgia, sino hacen lo que les da la gana porque yo soy aquí el párroco y yo soy el que mando aquí y ustedes obedecen. ¿Qué está haciendo? Vendiendo a Jesús porque Él es el dueño. Al punto que si una persona tiene la fe de creer que Jesús es el Señor y viene a recibirlo y se arrodilla, como Él es el dueño de Jesús, le dicen: no se lo doy hasta que no se ponga de pie, yo soy el dueño. Y si el fiel va a recibirlo en la mano, le dice, en la boca, le dicen: no se lo doy en la boca. Si no pone en la mano, no se lo doy porque yo soy Judas, el dueño de Jesús. El mismo pecado de Judas está volviendo a la iglesia. Vender a Jesús. Cuando ustedes sean curas o obispos, no lo vendan. Pero ese es el problema. Ustedes fieles que me están escuchando, ¿es o no es el pecado del cura hoy día? Qué bárbaro, pero qué bárbaro. Hoy los curas hacen con Jesús lo que les viene en gana. En la pandemia cerraron las iglesias para que el pueblo no pudiera recibir a Jesús. ¿O no? Cuando él va a estar en contacto con su Dios y recibir al Salvador, le cerraron las iglesias los dueños de Dios, los dueños de Jesús. ¿Que no es un pecado? Claro que sí, es el pecado de Judas. Pero si lo hacen los obispos y lo hacen los curas, no lo van a hacer los fieles. Díganme la señora que está encargada de la iglesia. Ay, Dios mío santo. Esa señora es la que manda. Esa es la dueña de Jesús. Dígame la secretaria del cura. Bueno, la de aquí no sé cómo era la cosa. Esa es la dueña de Jesús y esa es la que manda. Dígame el encargado de la catequesis, el encargado del mausiano, el encargado del neocatecumenal, de los cursillistas, de los carismáticos, o sea, aquel que le han dado un puesto. Díganme si no vuelve a hacer el mismo pecado el dueño, adueñarse de Jesús. Y aquí se hace lo que yo diga, porque yo soy el dueño. Y se infla como un sapo. Ese pecado se repite en la iglesia, aquí, en Venezuela, en Guatemala y en Guatepeor. Me dijo un guatemalteco, me dijo: padre, no ofenda a mi país. Yo no estoy diciendo que Guatemala es el peor país. Yo a Guatemala lo dejé tranquilo. Dije Venezuela, Guatemala, ahí lo dejé tranquilo. Y después inventé otro pueblo para decir que en cualquier pueblo del mundo. Inventé uno, a Guatepeor. No estoy diciendo que Guatemala sea el peor. Eso no me juzguen, ni me calumnien, ni digan mentiras. Que lo tomen a mal, las palabras no son mal dichas, sino mal interpretadas. Tenemos el mismo problema en el abuso de autoridad. El problema ahorita en la iglesia se llama abuso de autoridad en la jerarquía de la iglesia. Y alguien lo tiene que decir. Y si hay algún obispo o algún cura que le duela lo que estoy diciendo, es porque él es uno de esos. Y si no es uno de esos, no le duele. ¿Me captan? Seguimos. ¿Y cuál fue el segundo pecado de Judas? Se felicitaron por el El versículo 11, papito. Se felicitaron por el asunto de Judas. ¿Cuál fue?
¿Fue el segundo problema de ese obispo? ¿Cuál fue el problema de ese cura? El amor al dinero. No es casualidad. No es casualidad que la Biblia coloque que uno de los discípulos de Jesús lo vendió por amor al dinero. Teológicamente significa, señores obispos y señores sacerdotes del mundo entero, tenemos la gran tentación de abandonar a Jesús, siendo sus obispos, siendo sus curas, para entregarnos al dinero. Cambiar el amor de Jesús por el amor al dinero. Díganme, miremos un momentico a algunos obispos de Alemania, donde el dinero es lo más importante y ya Jesús no tiene nada que ver, y están pidiendo matrimonio de homosexuales, están pidiendo sí al aborto, están pidiendo cambiar la Biblia, están pidiendo matar a Jesús de nuevo por amor al dinero. Pero ¿cuántos sacerdotes se han olvidado de la palabra de Jesús que dijo: preocúpense por el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura? ¿Y cuántos sacerdotes celebran la misa si hay plata? Y si no hay plata, no celebran la misa ni aunque le quiten la vida. ¿Y qué dice el Papa? Eso no lo inventé yo, el Papa lo está diciendo. Sacerdotes tienen que celebrar la misa aunque no haya dinero. A bárbaro, ¿no? Pero si Judas lo vendió por 30 monedas de plata, ¿fue? Bastante poquito. Nada, por nada. Quiere decir que usted y yo vamos a cambiar a Jesús por cualquier cosa. Judas lo cambió por dinero. Tú lo puedes cambiar por licor. Pánfilo lo puede cambiar por droga. Lo puede cambiar. Petronilo lo puede cambiar por fama, por poder, o lo puede cambiar por cualquier otra cosa. La pregunta que sale al aire hoy es: examinémonos para ver por quién he cambiado a Jesús. ¿Usted por qué no comulga? Porque usted cambió a Jesús por una mujer que no lo deja comulgar porque está viviendo en concubinato. ¿O no? ¿O usted cambió a Jesús por un hombre, pues está viviendo en adulterio y no puede comulgar? ¿Lo cambió por un hombre o no? Díganme que no. Uno de ustedes, de esos que vienen a misa, esos que comen en el mismo plato, dice el Señor. O sea que todos lo hemos traicionado, lo hemos cambiado. ¿Por qué lo hemos cambiado? Ahí es el examen de conciencia. Y ahí es donde yo quisiera que todos examináramos. Yo he cambiado a Jesús. ¿Cuál es mi pecado? Porque yo también tengo pecado igual que ustedes. No el mismo de ustedes, pero también tengo pecado. ¿Y cuál es el ejercicio siempre? Examinar cuál es mi pecado para luchar contra mi pecado. Como Pablo, que decía: un aguijón. Y le he pedido al Señor que me quite ese aguijón 3 veces y me ha dicho: te basta mi gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero reflexionemos cuál es el pecado. Ese es el pecado de Judas. Ahora, ¿cuál es el pecado de Pedro? A ver si antes de leerlo alguno me dice. Capítulo 14, versículo 66. De Marcos, que estamos leyendo. San Marcos, capítulo 14, versículo 66. El pecado de Pedro. 3 veces, ¿se acuerda que lo negó 3 veces? Pero ¿cuál fue el pecado? Epa, y era el jefe, para mostrarnos que hasta el Papa es infalible.
impecable. El que infalible con impecable se la fumó verde. El Papa no es impecable. El Papa se confiesa. ¿No lo han visto confesándose? El Papa dice, oren por mí. El Papa dice, yo soy pecador, yo confieso. Pero creemos que el Papa es infalible, mas no impecable. Los protestantes confunden eso. No saben distinguir. A ver, ¿qué pasó con Pedro? Escuchemos. Ayúdenme a ver cuál fue el pecado. No. ¿Pedro pecó? Sí. Bueno, vamos a ver, para entender el pecado de Pedro, vamos a poner a Pedro junto a Jesús. Primero vamos a leer a Pedro y después leemos a Jesús. 66 de Marcos 14. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo, miren la pregunta. ¿tú también andabas con Jesús de Nazaret? ¿Vieron la pregunta? Tú también andabas con Jesús de Nazaret. ¿Qué tenía que decir Pedro? Sí. ¿Era o no era la respuesta? Ahora vamos a ver la respuesta de Pedro. Él lo negó. No lo conozco. Tenía que decir sí. ¿Y qué dijo? No. A bárbaro. A bárbaro. Y así 3 veces, ¿se acuerdan? 3 veces. Y al final comenzó a maldecir que no lo conocía. ¿Se acuerdan o no? Ahora vamos a ver a Jesús. Le hacen la pregunta. Versículo 61. A Jesús también le hacen la pregunta. Pero él guardaba silencio y no contestaba. Le hacían muchas preguntas y él guardaba silencio y no contestaba porque las preguntas no eran claras. Ahora le van a hacer la pregunta clara a Jesús. De nuevo, Aquí viene. El sumo sacerdote le preguntó. ¿el Mesías, el Hijo de Dios bendito? ¿Qué tenía que decir Jesús? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la respuesta que tiene que decir Jesús? Sí. Pero si dice sí, lo matan. Pero a Pedro también le preguntaron, ¿tú también andabas con Jesús? Si él dice sí, no. Ahora vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús respondió, yo soy. Yo soy. Dijo que sí. Pregunto, ¿Jesús tuvo miedo a decir la verdad? ¿Pedro tuvo miedo a decir la verdad? ¿Cuál fue el pecado de Pedro? No decir la verdad.